Entonces, una mirada apreciativa, porque gracias a eso, como decían por ahí, haya sido como haya sido, estamos aquí. Por eso es fundamental también mirar este principio del orden cronológico, lo cual nos da el crecimiento. Después, la capacidad de ser responsables. La responsabilidad es la habilidad para responder y eso nos da la resiliencia. Y entonces viene la capacidad y el desempeño que tiene que ver con la maduración del sistema. Si yo respeto estos 4 principios, que son membresía, orden cronológico, responsabilidad y capacidad, y soy también capaz de transmitir eso a mi equipo desde un liderazgo inspiracional, donde pueda transmitir esto a los miembros de mi equipo, entonces ellos van a tener algo que a mí me gusta mucho. Yo empecé a trabajar con empresas brasileñas, ya tengo más o menos unos 12, 13 años que empecé a trabajar en Brasil, y hay un concepto que ellos le llaman dor de dono. Dor de dono, traducido al español, es dolor de dueño. Y ese dolor de dueño es cómo le hago para que el operador de mi máquina, cuando termine de trabajar y espere al siguiente turno, le dé mantenimiento preventivo a la máquina, la limpie y la trate bonito como si fuera suyo. ¿Sí? Porque muchas veces falta ese dolor de dueño. ¿Cómo lo podemos hacer? Siendo precisamente un líder inspiracional, honrando el trabajo y la contribución de cada uno de los miembros de mi equipo. Liderar tiene que ver con tomar decisiones. Liderar tiene que ver con inspirar a un equipo. Liderar tiene que ver también con gestionar los talentos. Liderar tiene que ver con desafíos y, sobre todo, con enfrentar a veces turbulencias que se presentan en el día a día. Y hoy estamos viviendo cada vez más desafíos en el entorno no solamente empresarial, sino también en el entorno social, familiar, de pareja y personal. Para nosotros el liderazgo tiene que ser un liderazgo sistémico, ver a la organización como un organismo vivo y no como algo mecanicista. El libro que ustedes tienen ahí en sus manos está inspirado en 25 años de trabajo con empresas. He tenido la oportunidad de trabajar no solamente en empresas aquí en nuestro país, sino también en Latinoamérica, y acompañado empresas de todo tipo, empresas chiquitas, medianas, grandotas, de todas las industrias, en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Y la constante es el caos. Nos enfrentamos constantemente a situaciones desafiantes. ¿Y qué pasa con el líder? Tenemos esta imagen aquí arriba. Muchas veces estamos en el caos y tenemos que poner orden. Estamos viviendo una situación aparentemente ordenada, sucede algo del otro lado del mundo, como el efecto mariposa, y de repente todo es caos, como sucedió, por ejemplo, en la pandemia. Por eso, no es posible cambiar a las demás personas. Solo es posible cambiar la conversación. Es muy importante darnos el tiempo para conversar. La cultura no es más que una red de conversaciones en el día a día. Es importante mirar cómo conversamos, cómo conversas con tu pareja, cómo conversas con tu equipo, cómo conversas con tu cliente, cómo conversas con tu proveedor. ¿Cuáles son los temas y cuál es el tono? ¿Qué cosas dices y qué cosas no dices? ¿A qué cosas le das importancia y a qué cosas no le das importancia? Y eso es liderar, y liderar en un mundo cambiante. Por eso la invitación tiene que ver con modificar nuestra manera de conversar. También quitarle el drama a las situaciones. Es fundamental ser muy objetivos. La fatiga del líder, el mundo cambió, pero nuestros mapas no. Necesitamos también transformar nuestros mapas mentales. Y ustedes me dirán, ser empresaria hoy exige sostener ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Precisamente lo que les decía, no ver a la empresa como una máquina, sino verla como un organismo vivo, ¿sí? Que parecen romperse con cualquier impacto. Muchas veces parece que de la noche a la mañana
todo se derrumbó, como decía Emmanuel, pero es importante ir trabajando con nuestra resiliencia y con otro concepto que es la antifragilidad. Entonces hemos intentado liderar sistemas vivos utilizando manuales de máquinas. Entonces yo no puedo gestionar un cuerpo con un manual de una máquina. Entonces es importante soltar esa manera de pensar linealmente de causa-efecto. Eso es lo que hace el pensamiento sistémico. ¿Se acuerdan que hace algunos años se decía que vivimos en un mundo VUCA, volátil, con incertidumbre, complejo y ambiguo? Hoy estamos hablando de que estamos en un mundo frágil, en un mundo lleno de ansiedad, en un mundo en donde no hay linealidad, en donde a veces una causa puede provocar múltiples efectos. Y también estamos en un mundo cada vez más incomprensible. Entonces pasamos de ese mundo VUCA al mundo BANI. Y entonces, ¿qué sucede? Que los sistemas que aparentan ser fuertes, ¿sí?, pero se pueden colapsar con un pequeño impacto, y lo estamos viviendo en nuestro mundo actualmente, y lo vemos también en las organizaciones. Una empresa que de la noche a la mañana puede dejar de existir. ¿Se acuerdan de una empresa que se llamaba Blockbuster? ¿Se acuerdan de una empresa que se llamaba Kodak? ¿No? Y así empieza a suceder ese tipo de situaciones debido a estas, digamos, fenómenos sociales y fenómenos complejos. Entonces, genera emocionalmente ansiedad. Por eso el reto es trabajar con nuestra inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Tiene que ver con nuestra capacidad de autoconocimiento. Tiene que ver también con nuestra capacidad de ser empáticos. Pero no es solamente ser empáticos con el otro. A veces también vivimos en esta ansiedad de estarnos flagelando y culparnos a nosotros mismos de lo que hicimos anteriormente. Es importante ser empáticos con nosotros mismos, es decir, ser autoempáticos. ¿Qué tanto te das permiso también de perdonarte a ti de cosas que pudiste haber hecho en el pasado? Y entonces, si soy empático conmigo mismo, voy a poder ser empático con los demás. Y por último, para eliminar la ansiedad o por lo menos gestionarla, también es importante trabajar con la capacidad de ir entendiendo mis emociones, ponerle nombre a mi emoción y tener una conversación en donde yo pueda hablar de hechos, quitándole el drama y hablando precisamente de un pedido concreto de qué es lo que yo necesito y qué es lo que quiero. Vivimos en un mundo donde hay sobreinformación, donde hay vigilancia constante. También pequeñas acciones generan impactos totalmente desproporcionados, que son impredecibles y que los datos abundan. Y entonces de repente estamos abrumados con demasiada información. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser resilientes, es decir, la capacidad de sobreponerme ante situaciones complicadas, dolorosas, y cómo podemos salir adelante después de haber vivido una crisis en donde prácticamente nos tumbó y nos dejó en la lona. Necesitamos tener esa capacidad de la resiliencia. También la empatía y la vulnerabilidad. Muchas veces pensamos que la vulnerabilidad es debilidad, cuando en realidad la vulnerabilidad es nuestra gran fuerza, el podernos mostrar vulnerables ante los demás. También la capacidad de no solamente ver un pedacito de la situación, sino mirar el contexto, mirar en el contexto presente qué es lo que está sucediendo. Por ahí decían hace ratito en la plática Lau, Mari Carmen y José Manuel, que muchas veces te dicen información de lo que pasó, pero nadie sabe lo que va a pasar mañana, ¿no? Entonces, esto es muy importante, poder mirar el contexto pasado, contexto presente, y poder imaginar el futuro y de qué manera nos podemos preparar para el futuro. Una forma es trabajar con nosotros emocionalmente, fortalecernos en nuestras emociones y la interpretación que le damos a esa realidad. Y también es muy importante darle cauce a nuestra intuición. Muchas veces nos estamos enfrentando a una situación complicada y hay algo que yo empiezo a sentir, no sé por qué, pero tengo la certeza de que es por ahí o tengo la certeza de que no es por ahí, y a veces me traiciono o traiciono la intuición. Es muy importante también darle cauce a nuestra intuición. ¿Qué necesitamos? Sostenibilidad y visión sistémica a largo plazo.
Necesitamos potenciar la autonomía y el sentido de aprendizaje. Necesitamos ser sistémicos y buscar patrones. Muchas veces cuando hay una situación en una empresa, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos culpables. ¿Qué pasa cuando buscamos culpables? Cuando sucede un problema en la organización y decimos, ¿de quién fue la culpa? ¿Y qué hacemos con esa persona que cometió el error? Castigo. ¿Qué? Le llamamos la atención. ¿Y qué hacemos con ese error? A veces esa persona, ¿cómo se siente? ¿Se siente culpable? ¿Qué más? ¿Qué otra emoción puede experimentar esa persona que fue culpable? Vulnerable. Se siente vulnerable, ¿sí? Entonces hay que buscar patrones, hay que buscar procesos. ¿En dónde estuvo la situación? ¿En dónde se generó realmente? Si realmente es esa persona o es un error en nuestros procesos. Toda empresa necesita estructura, necesita recursos, necesita procesos y entonces va a haber identidad. Y el líder sistémico de hoy lo que busca es precisamente tener una conversación apreciativa para que el equipo conozca perfectamente nuestros procesos y pasar del error al aprendizaje. ¿Qué pasa cuando yo no aprendo del error? Ese error se convierte en una falla y eso hablamos mucho en el libro. Cuando un error se repite constantemente, ya no es error, ya se trata de una falla. Y esa falla necesita entonces sí una corrección más profunda, porque quiere decir que algo dejé de hacer cuando se presentó ese error. Y aquí tenemos en esta imagen, si podemos ver aquí, ver a la empresa como una máquina o la podemos ver como un organismo vivo. Aquí es una estructura de control lineal, como cualquier máquina. Aquí vemos que se descompuso, ¿sí? Se rompió. En cambio, necesitamos mirarla como este organismo en donde no es lineal, no hay causa y efecto. Adelante, por favor, pasa. Necesitamos ver a los fenómenos con un punto de vista más sistémico, más orgánico. Es por eso que necesitamos ver a la vulnerabilidad como ¿qué? Como un antídoto sistémico. Primero, ¿cuál es mi necesidad? Ponerle nombre a esa necesidad. Toda emoción se genera por una necesidad ya sea satisfecha o insatisfecha. Dice Marshall Rosenberg, que es el autor de la comunicación no violenta, que la violencia es la expresión dramática de una necesidad insatisfecha. Cuando una necesidad no se satisface, entonces viene esa expresión dramática a través de un acto violento que puede ser activo, puede ser pasivo, ¿sí? Por ahí hay situaciones en las que en pareja uno de los dos se queda callado, ¿verdad? Oye, ¿qué quieres? Nada. ¿Estás enojado? No. Pero ¿qué en realidad qué está pasando? Ahí hay violencia pasiva. Pero es porque una necesidad no se satisfizo. ¿Qué necesitamos? Ponerle nombre a esa necesidad y entonces llamarle por su nombre también al sentimiento, ¿sí? Estoy molesto, estoy triste. Y entonces, ya que le puse nombre, lo pongo afuera en un acto de humildad y un acto de vulnerabilidad. De repente a los hombres nos cuesta trabajo esa vulnerabilidad, pero es importante trabajarla. Y también a sus parejas cuando se permitan la vulnerabilidad, denle chance y también hay que abrirse, ¿verdad? Que no estamos a veces acostumbrados a ver que los hombres tocamos esa vulnerabilidad. Y entonces hacer el pedido. Por favor, te pido esto, ¿sí? Entonces, es bien fácil. Identifico la necesidad, le pongo nombre a lo que siento, lo pongo afuera, es decir, lo hablo, ¿sí? De qué es lo que estoy sintiendo en forma de emoción o de sentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un sentimiento y una emoción? La emoción es natural. Todo ser humano y todo ser biológico la tiene. Miedo, alegría, tristeza, enojo. Pero cuando ya tengo rencor, ya es un enojo que lo tengo guardado desde hace mucho tiempo. Cuando tengo pavor, es un miedo que está exagerado. Cuando tengo envidia, es un enojo conmigo mismo por no haber sido capaz de darme a mí mismo lo que el otro sí se dio a sí mismo. Entonces, los sentimientos ya son mezclas de emociones acompañadas de una narrativa.
y necesitamos cambiar esa narrativa para aprender a comunicarnos de una manera más asertiva. Y esta es la manera como proponemos desde el pensamiento sistémico. Pasamos de esa fragilidad que decíamos, donde cualquier sistema se puede romper rápido. Vemos que hoy por hoy hay relaciones que se rompen de un día para otro, que los matrimonios, si duran 3 años, ya es una eternidad, o que las sociedades, también yo trabajo mucho con empresas con 2 socios, 3 socios, 4 socios, y de repente, por alguna situación o un malentendido, terminan la sociedad porque estamos en este mundo frágil. ¿Qué necesitamos? Necesitamos resiliencia, pero no basta la resiliencia, sino este nuevo concepto que se llama la antifragilidad, en donde puedo no solamente recuperarme y volver a ser como era antes después de esa situación complicada, sino salir todavía más fortalecido. Eso es la antifragilidad, donde el sistema crece y mejora con el impacto, donde convertimos el caos como insumo de aprendizaje y de evolución. Sucede una situación compleja, hay gente que yo conozco, empresarios con los que he trabajado, también allá del norte, allá de Monterrey, en donde perdieron absolutamente todo, no solo una vez, sino 2 o 3 veces, y se volvieron a recuperar y salieron todavía más fuertes. Y esto es la antifragilidad. Y es un concepto que es importante tenerlo presente. ¿Qué hacemos como modelo de brújula sistémica? ¿Cuáles son estos principios por los cuales se rige todo sistema? El primero tiene que ver con el principio de membresía, es decir, yo pertenezco a ese sistema, no necesito hacer nada para pertenecer a este sistema, es lo que le da existencia a ese sistema. ¿Qué se necesita ahora? El orden cronológico, respetar a los que vinieron antes, honrar a los fundadores. Muchas veces hay organizaciones que ya están en la segunda, la tercera generación y llega la nueva generación o llega la nueva administración y en lugar de honrar o de hablar positivamente del antecesor, ¿qué hacen? Critican. ¿Qué más? Se quejan, ¿sí? Entonces, una mirada apreciativa, porque gracias a eso, como decían por ahí, haya sido como haya sido, estamos aquí. Por eso es fundamental también mirar este principio del orden cronológico, lo cual nos da el crecimiento. Después, la capacidad de ser responsables. La responsabilidad es la habilidad para responder y eso nos da la resiliencia. Y entonces viene la capacidad y el desempeño que tiene que ver con la maduración del sistema. Si yo respeto estos 4 principios, que son membresía, orden cronológico, responsabilidad y capacidad, y soy también capaz de transmitir eso a mi equipo desde un liderazgo inspiracional, donde pueda transmitir esto a los miembros de mi equipo, entonces ellos van a tener algo que a mí me gusta mucho. Yo empecé a trabajar con empresas brasileñas, ya tengo más o menos unos 12, 13 años que empecé a trabajar en Brasil, y hay un concepto que ellos le llaman dor de dono. Dor de dono, traducido al español, es dolor de dueño. Y ese dolor de dueño es cómo le hago para que el operador de mi máquina, cuando termine de trabajar y espere al siguiente turno, le dé mantenimiento preventivo a la máquina, la limpie y la trate bonito como si fuera suyo, ¿sí? Porque muchas veces falta ese dolor de dueño. ¿Cómo lo podemos hacer? Siendo precisamente un líder inspiracional, honrando el trabajo y la contribución de cada uno de los miembros de mi equipo. Cuando hablamos de membresía, es en donde todo elemento que contribuye en el sistema pertenece. Y por otro lado, como decíamos, tener la capacidad de honrar, de reconocer la contribución de los que estuvieron antes, porque gracias a todo ello, hoy nuestra organización existe. No solamente la empresa, sino también la familia y también una sociedad. De la misma manera, la responsabilidad, donde cada uno toma el pedacito que le corresponde y se hace responsable de ello. Muchas veces hay un temor al conflicto, hay esta armonía artificial en las organizaciones, porque no toman su responsabilidad, porque hay miedo a represalias. Muchas veces no tocamos esa vulnerabilidad porque no vaya a ser que me vayan a regañar. Y si me preguntan si sé hacer algo, digo que sí lo sé hacer cuando en realidad a lo mejor tengo alguna duda, pero no me atrevo porque le tengo miedo a mi jefe, porque a lo mejor mi jefe tiene ese liderazgo impositivo, ¿no?
ese liderazgo autoritario. Entonces, cuando tenemos una mirada más horizontal hacia nuestros equipos, entonces puede haber esa confianza y esa responsabilidad. Y por otro lado, podemos elevar esa capacidad y ese desempeño. Hay un esquema con el cual trabajamos en las empresas que se llama el esquema de las 9 boxes o de las 9 cajas, en donde trabajamos precisamente con la capacidad que tiene un colaborador y el desempeño que tiene. Muchas veces tenemos gente que tiene una alta capacidad, pero su desempeño es bajo. ¿Qué necesita un colaborador cuando su capacidad es alta y su desempeño es bajo? Motivación, ¿qué más? Capacitación, ¿sí? Porque a lo mejor es un tema de tiempo, a lo mejor no le hemos enseñado. Por eso, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, te acompaño a que contribuyas con tu talento en otra organización, ¿verdad? Entonces, de eso es de lo que se trata. Cuando realmente hay actitud y hay voluntad dispuesta, podemos acompañarlos. El arte de contextualizar. Es muy importante estos 2 metaprincipios. Ya vimos los 4 principios anteriores, pero la capacidad de contextualizar. Hay cosas que no están en nuestras manos. Si estamos a 32 grados, son 32 grados, no los podemos cambiar, ¿sí? Si el dólar está a 17.35, está a 17.35. Mañana no lo sé, ¿sí? Entonces, este principio de no negación tiene que ver con todo aquello que, como decía Stephen Covey, está en mi círculo de preocupación. Tenemos un círculo de influencia, que es con lo que yo sí puedo impactar, y el círculo de preocupación, que es todo aquello que no está en mis manos impactar. Y el balance, ¿cómo puedo equilibrar los otros 4 principios? Suponte que tienes un equipo de 5 vendedores y necesitas un gerente de ventas. ¿Qué hacemos con esos 5? Tienes uno que es el más antiguo, que lleva 10 años en la organización. Tienes otro que está rompiendo constantemente sus metas de ventas. Tienes otro que le echa muchas ganas y llega siempre media hora antes y se va media hora después, pero no llega a sus objetivos. Tienes otro que es el sobrino del dueño. Y tienes otro que acaba de empezar, pero que también le echa muchas ganas. ¿Quién merece ser el gerente de ventas de esta empresa? ¿Qué se les ocurre? Cuando pensamos en estos principios de acá. Todos son parte del sistema. Entonces ya, el de membresía, perfecto. Orden cronológico, tenemos uno que lleva 10 años. ¿Le damos la oportunidad a él que sea el gerente porque lleva 10 años? ¿Al que vende más? ¿A que se desempeñe mejor como vendedor? ¿O cómo sabemos si tiene la capacidad de liderar a los 5? Entonces, ahí es donde está el desafío, ¿sí? Por eso decimos que es fundamental el poder contextualizar. Y probablemente ninguno de los 5, o a lo mejor los 5 tienen la capacidad, pero habrá que hacerles algunas pruebas de liderazgo, ¿sí? O incluso darles a la oportunidad de hacer un assessment, ¿sí? Y ver quién realmente puede. A lo mejor podemos descartar al más nuevo, podemos descartar al que llega tarde, ¿sí? Y a lo mejor de esos 5 tenemos 3 candidatos y podemos buscarlo a través de estos principios. Ahora, el líder tiene 5 compromisos. Hay que mirarlos. Primero, como decíamos al principio, tener tiempo para liderar, habitar el presente. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un equipo de trabajo, pero nunca tengo tiempo. Yo me acuerdo que hace muchos años yo tenía un jefe que cuando yo entraba a su oficina, él siempre estaba viendo la computadora y aparentemente sí te estaba escuchando, pero en realidad estaba mirando el Excel, ¿sí? Entonces yo dije, yo jamás voy a ser así con mi gente, ¿no? Cierro la computadora y atención plena y escuchar y hacer preguntas y entrar en un modo coaching con mi colaborador. Te traen al chango sucio y en lugar de que tú lo bañes, mejor enseñarle cómo bañarlo, ¿sí? Y entonces cada vez que venga con ese chango sucio, el poderlo acompañar a que lo pueda bañar bien. Y entonces tú no te llenas de changos, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos tiempo para liderar. Y liderar tiene que ver con conversar, tiene que ver con hacer preguntas oportunas, con hacer pedidos asertivos. Por otro lado,
visión de futuro, en dónde estamos parados. Hoy en la presentación que les hicieron los directivos en la mañana, hablaron mucho también del futuro. ¿Qué quiere decir? Que estamos mirando hacia dónde vamos o cuál es la tendencia, hacia dónde podemos ir. Todo líder es importante que pueda señalarle el camino a sus colaboradores. ¿Dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos? Hay jerarquías o hay niveles en donde esa mirada del futuro puede ser a una semana, con algunos es por trimestre, con algunos es anual, con otros es de 5 años, cuando hacemos una planeación estratégica que acompañamos a las empresas en sus procesos de planeación estratégica, es hacia dónde vamos en 5 o en 10 años. Entonces, de eso se trata la mirada del futuro, tener bien claro hacia dónde vamos. Por otro lado, sentido de responsabilidad, asumir la responsabilidad de lo que sucede con mi equipo. ¿Qué hace un director técnico? El que no anda acusando a los árbitros, ¿verdad? Pero que cuando termina el partido, ¿qué hace el director técnico? Si pierde, bueno, retroalimentar es decir, oye, yo asumo la responsabilidad de lo que pasó, ¿no? Salen ante la prensa y dicen, pues perdimos, y es autocrítico, ¿no? De eso es de lo que se trata, en lugar de decir, no, pues mis muchachos son bien maletas y yo sí les dije bien, pero ellos perdieron. Yo sí, ahorita estoy trabajando con una empresa donde los dueños me dicen, oye, ahí te encargo al director general, porque cada vez que le piden algo, él tiene siempre un culpable, alguno de los gerentes es el culpable, ¿no? Y no va por ahí, porque hay que asumir la responsabilidad del equipo, ¿no? Después, sentido de responsabilidad que tiene que ver asumir el sistema y después encarar el cambio. ¿Cómo puedo ser un líder inspiracional? ¿Cómo puedo protagonizar ese cambio? Ser congruente con lo que yo pido, con lo que yo hago. Si yo les pido ser puntuales, si yo les pido ser asertivos, si yo les pido ser productivos, no tener desperdicios, etcétera, todos mis indicadores, pues yo necesito ser ese ejemplo. De eso se trata con el compromiso número 4. Y el quinto, tener la capacidad de soltar el poder. Muchas veces hacemos ese micromanagement, ¿sí? Y me la paso haciendo la chamba de cada uno, fijándome en los 3 pesos que te gastaste en un lápiz, en lugar de estar con un pensamiento más estratégico. Muchas veces nos gusta, sobre todo en las empresas que están en crecimiento, que de repente el dueño no suelta, ¿no? Y se hace mucho esa microgestión. Hay que saber empoderar. Es como cuando tú le estás enseñando a tu hijo a andar en bicicleta, ¿sí? Primero esa bicicleta tiene las 2 rueditas a los lados. Y entonces le voy enseñando, él va poco a poco, ¿sí? Agarrando confianza. Después, ¿qué hacemos? Cuando ya medio agarró confianza con las 2 rueditas. ¿Las 2? ¿De jalón? Tú sí, las 2 de jalón. También las 2 de jalón. ¿Ah, sí? Bueno, pues muy bien, cada quien. Si ya lo ves que ya es capaz, de una vez se las quitas. Regularmente lo que hacemos es primero una, ¿no? Para que vaya, ya si siente que se va a caer, se va tantito de ladito y agarra confianza hasta que ya le quitas. Y después ahí haces como que lo vas acompañando y en realidad ya ni siquiera lo estás sujetando, ¿sí? Y él se puede seguir y entonces ya lo puedes soltar. De esa misma manera, con esta ideología de la bicicleta, puedes ir soltando a tu equipo. Ayer precisamente me decía un cliente de Perú, es de una empresa vinícola, que producen pisco y producen vino tinto y producen vino blanco y no sé qué. Y entonces el dueño dice, es que yo tengo 40 años, ya estoy cansado, pero si yo no estoy con mi equipo no salen las cosas. Pues precisamente por eso, porque no les damos oportunidad de equivocarse, porque ya se sienten inseguros, porque cuando cometen un error, llegamos y lo queremos solucionar o les damos, ¿qué? Una reprimenda, ¿no? En lugar de darles la confianza y de aprender de los errores para que no se conviertan en fallas. Bueno, entonces, tiempo para liderar, ¿qué quiere decir? Me detengo a observar, a conversar con mi equipo. Tiene que ver con las conversaciones. Yo creo que es uno de los insights con los que a mí me gustaría que se llevaran hoy, que tiene que ver con la conversación, con promover la conversación con su equipo, una conversación clara, directa, honesta, asertiva. La mirada del futuro, lo que les decía, de saber hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Y si no hacemos algo diferente, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la tendencia si no hago algo diferente? Muchas veces me ha tocado que entramos en un proceso de cambio cultural en una organización, pero quieren seguir haciendo las cosas exactamente igual. Entonces estamos en un proceso de coaching
ejecutivo, con los directores y los gerentes, y lo que escucho a veces son muchas justificaciones del por qué salen las cosas como salen. En lugar de decir, asumo la responsabilidad, vamos a hacer algo distinto, porque ¿cómo puedo esperar un resultado distinto haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, si algo te da resultado, pues entonces haz más de lo mismo. Pero si algo no te da resultado, entonces cambia la manera de trabajar. Pero a veces nos resistimos a eso. Y el sentido de responsabilidad, como decíamos, encarar el cambio y empoderar a mi red. Darle a cada uno de mis colaboradores la posibilidad de decidir, desde un director general, directores de área, gerentes, coordinadores, supervisores, personal de piso, de acuerdo a su pedacito de influencia, que puedan tomar decisiones. Y para eso es fundamental trabajar con los procesos. Como decíamos, toda empresa tiene una estrategia, pero a veces la cultura se come a la estrategia en el desayuno, porque no he cambiado mi cultura. Entonces, primero necesitamos cambiar la cultura, y la cultura no cambia por decreto. La cultura cambia en el día a día con nuestra capacidad de conversar, con nuestra capacidad de sentir, de cambiar nuestros hábitos y sobre todo nuestras actitudes. Por eso nuestra empresa se llama Actitud Sistémica, porque intervenimos precisamente en esa transformación de las actitudes. Y entonces puedo empoderar. Le doy a cada uno el pedacito de poder para que tome decisiones en su círculo de influencia. Y entonces el llamado sistémico: durante los próximos 30 días no intentes arreglarlo todo, detecta un patrón, nómbralo, reordena una relación y mide qué cambia. Es decir, ya no voy a estar buscando errores, sino voy a buscar qué se repite como patrón, cuál es el común denominador de esta situación. Ayer me decía una persona que tiene una organización aquí en León, y es un asilo para ancianos, y el nombre de su asilo tiene un nombre ruso, y decía, es que desde que le cambié el nombre como que he tenido cada vez menos residentes. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo se conecta eso con la gente? ¿No? Entonces muchas veces lo que necesitamos es esa conexión con las personas. Entonces le preguntaba, ¿cómo se llaman tus competidores que tienen más éxito? Y me empezó a decir 4 o 5. Le dije, ¿qué tienen en común? Que todos están en español, ¿ok? Entonces, y tienen nombres en donde la persona que va a residir ahí a partir de sus 70 y tantos años, 80 años, se siente conectado. Y cuando me dices un nombre así como que no sé ni lo que significa, quizá desde ahí ya no me conecto, ¿no? Es una simple hipótesis, pero la invitación es precisamente a mirar esos patrones. Es decir, en estos errores o en estas situaciones, ¿qué es lo que se repite? ¿Cuál es el común denominador? Lo descubro y entonces observo cómo puedo solucionarlo. Es muy importante buscar soluciones y no tanto buscar culpables. Convierte una conversación pendiente en una decisión sistémica, clarifica su lugar, su responsabilidad y su capacidad. A trabajar mucho con nuestras conversaciones. Yo estoy a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, será bienvenido. Muchas gracias. Claro que sí, Lau. ¿Estarías de acuerdo que en esto de siempre buscar soluciones, sí se necesita saber quién es el culpable? O sea, sí tiene que haber una persona, o sea, porque si no, como que al no reconocer quién, cómo esa persona sabe que es su responsabilidad, que lo tiene que seguir, que lo tiene que cambiar, porque a veces nos pasa eso, que, ay, bueno, fue un error, oigan, ¿qué importa quién fue? Fue un error. No se importa quién fue, importa cómo lo hizo, qué hizo, por qué lo hizo, porque si no, ¿cómo lo cambia? Claro, fíjate, lo que necesitamos es quitarle el sentimiento de culpa, ¿sí? Y esa persona puede levantar la mano y decir, oye, yo cometí un error. Soy el responsable, no soy el culpable. Soy el responsable por que no seguí el proceso. O porque seguí el proceso y me enfrenté a esta situación. Entonces hay que cambiar el proceso. Pero sí ponerle foco, pero sí quitarle la palabra culpa. ¿Sí me explico? O sea, es el responsable. ¿Y cuál es el proceso? Mirar procesos y no mirar personas, ¿sí? Porque ahí entonces pudo haber sido Chuchito, Juanito, Pedrito, Claudia o alguien, ¿sí? Cualquiera que sea, pero no es un tema
de la persona. No es un tema de la persona, sino del proceso que quizá está mal diseñado o que es un proceso que fue muchos años o mucho tiempo, fue un proceso que estuvo vigente y que quizá para las circunstancias actuales ya no lo necesitemos y entonces hay que cambiar el proceso. Por eso mirar procesos más que personas. Duro con el problema, suave con la persona. Y entonces damos un feedback, ¿sí? Entonces para yo dar un feedback primero necesito hablar del hecho. ¿Qué pasó? Vamos a poner un ejemplo muy simple. La junta era a las 8:30 y llegaste a las 9. ¿Es verdad? Sí, porque yo vi cuando llegaste eran las 9, cuando la junta era a las 8:30. No te estoy diciendo, hoy eres un impuntual, ni nada. Nada más estoy diciendo el hecho. Número 2, puedo hacer preguntas. Puedo preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué fue lo que pasó? Etcétera, para entender la situación. Y después poder decir, ¿cuál es mi sentimiento? ¿Sabes que estoy molesto porque es la tercera vez que llegas tarde a las juntas? ¿Sí? Y decir cuál es el impacto y las consecuencias de que haya llegado tarde. ¿Sí? Entonces, hablo del hecho. ¿Qué sigue? Hago preguntas. Tercero, en lo que me provoca mi sentimiento, el impacto y las consecuencias, y entonces hago un pedido. Te pido por favor que la próxima vez llegues puntual a las juntas. ¿Sí? Adelante, Rocío. Una pregunta. Sí. Excelente tu ponente, muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Y a ti que estás con nosotros. Gracias. Hablas de procesos, no personas. ¿Qué harías tú en una sociedad, y no me dejará mentir, Mafer? Guanajuato y León tenemos 78% de mujeres jefas de familia que tienen problemas emocionales, que tienen que responsabilizarse de los hijos, que son proveedoras y que puede pasar todo esto dentro de las organizaciones. ¿Cuál sería como la sugerencia para nosotras? Que además las mujeres tenemos una característica particular, muy trabajadoras, pero también muy emocionales. Sí, trabajar mucho en la inteligencia emocional, trabajar mucho en la comunicación de las necesidades y sobre todo no llenarse, ¿no? de tantas cosas, porque muchas veces es como esa sobresaturación. Entonces yo creo que también establecer prioridades y saber qué sí y qué no, elegir las batallas. Yo considero que por ahí es fundamental. Cada caso es particular, pero yo creo que sí, muchas veces hay esa sobrecarga o esa sobreexigencia, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que tienen que ser amas de casa, mamás, choferes, empresarias, y hay una sobreexigencia. Yo creo que de repente también vale la pena elegir las batallas y elegir cuáles son las prioridades. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguien más? Sí. Profesionalmente, ¿qué tan válido es? Porque sí, cuando hay una relación así como personal, Ajá. es muy importante que yo te transmito cómo me siento. Sí. Pero cuando es profesional, a lo mejor no es tan importante cómo te sientes, sino cuál es el problema, ¿no? Sí. Tienes que tener ese, que a veces es difícil, pero tú también tendrías que decir, a ver, me sentí así, pero es importante, no es importante, ¿qué afecta esto? También tendrías que planteártelo, ¿no? Sí. Claro. No deja de ser tan importante cómo te sentiste, sino si eso afecta o no afecta. Claro, como somos seres humanos, para lograr esa empatía, es fundamental decir, oye, la junta era a las 8:30, llegaste a las 9:30, llegaste a las 9, yo estoy molesto por esta situación. Pero eso sería, el profesional debería ser, Sí. y eso hizo que pasara todo eso. Y entonces, como decíamos, hablar de las consecuencias. Por lo tanto, el cliente cuestionó la permanencia con nuestra empresa. Y una vez más, y lo perdemos. O incluso lo pudimos haber perdido. O sea, si es un paso, puente, para hablar de la consecuencia. Si es válido, claro, voy a hablar de mi emoción, quitando el drama, que es en donde está el secreto. Si digo, estoy molesto, pero no llego y le grito o no lo voy a humillar, sino simplemente hablo de qué es lo que me está pasando a mí. Y lo menciono en un segundo. ¿Sí? O sabes qué, la verdad me decepciona, porque tú eres una persona muy capaz, has demostrado, ahí están tus números, y de repente por una situación así, cómo el cliente está cuestionando que tú sigas manejando esta cuenta. No se me hace justo. Yo la verdad no me siento en shock por esa actitud que tú estás tomando. No estoy hablando de la persona, estoy hablando de su actitud. Por eso es bien importante no hablar de la dignidad de la persona, sino de su actitud, de sus acciones, ¿sí? Hablar más de verbos o de hechos,
más que de la personalidad. Sí, Mariana. ¿Qué tanto es enfrente de toda la gente o hacerlo individual? Ah, no, individual, siempre individual, sí, qué bueno que lo aclaras, siempre individual, ¿ok? Como decimos siempre, felicitaciones en público y llamadas de atención o feedback en lo individual, ¿ok? Muy bien, claro que sí, vamos con Caro y luego con Mari Carmen. Y ahora, por ejemplo, ¿va a haber retos en esta comunicación con los jóvenes de ahora? ¿A qué me refiero? O sea, ellos traen otro chip, otras prioridades. En las industrias, por lo menos en la mía, sí se ve muy afectado tanto el mercado como los colaboradores, ¿no? Que dices, ¿cómo? O sea, se fue nada más porque no era lo que él esperaba. O sea, es como de, ¿cómo? Sí. O sea, no tiene necesidad, no hay una retroalimentación de decir, oye, no estoy contento con él. No, o sea, no sé qué pasa con los jóvenes. Sí. Sin duda, el desafío de hoy con las nuevas generaciones es precisamente que ya no se mueven por los mismos drivers nuestros. En nuestras generaciones, yo nací en el 72, aunque parece que nací en el 92, pero no, en el 72. Y nosotros, bueno, era encontrar un trabajo, hacer carrera, reproducirte, disfrutar y morir, ¿no? Pero ya para los chavos, por más que les pagues, si hay algo que no les gusta, se van. Ahí lo que hemos hecho en las organizaciones es contratar a alguien de una generación intermedia, en donde entienda a la generación anterior y entienda a la nueva generación, que nos sirva como traductor. Y entonces poder conectar las necesidades de las nuevas generaciones con la empresa. Voy con Mari Carmen y luego regreso acá contigo. Sí. Sí, fíjate que ya tuve la oportunidad de leer tu libro y es muy importante cuando pusiste como, parecía como las neuronas que se conectan, ¿no? Sí. El sistema. Y casi siempre todo el mundo dice, liderazgo es lo que diga la cabeza, y luego les ponemos todo el pueblo, todos los de abajo, lo que queremos que hagan. Y yo digo, no, o sea, ¿cómo me vas a pasar lo que quieres que haga sin pedirme mi opinión a mí? Claro. De qué tanto reto me voy a enfrentar a lograr ese presupuesto y demás, ¿no? Esa es una cosa. Otra idea es que es tan importante esto porque somos seres humanos, seres emocionales que a veces razonan. A veces. Nos sentimos al revés. Exactamente. Somos seres razonables que tenemos emociones, como si fueran un adorno, unas florecitas, no. Somos seres emocionales que a veces razonan. Es correcto. O sea, en el mejor de los casos y todo eso, ¿no? Entonces, y por ejemplo, yo sí pienso, yo lo aplico mucho en mi sucursal, o sea, la cajera pues, puede tener la mejor idea de una modificación ahí, porque yo nunca me he metido a la caja, yo no sé lo que vive el día a día ella, ¿no? Eso Sí. Y yo me acuerdo también desde abajo, Gaby y yo estudiamos marketing, y desde ahí nos decían, a ver, en la pirámide es invertida y el cliente está arriba, o sea, el cliente manda. Ya a partir de lo que el cliente quiera, todo lo demás se va conjugando y se va configurando. No es al revés, no es lo que quiere el director general y todos obedecemos el principio del cliente. Exactamente. Por eso es importante anteponer los intereses de la empresa antes que los míos. Porque no es lo que, como dices, lo que diga el gente, es cómo podemos leer el sistema, qué quiere el sistema y yo ser el traductor de eso que quiere el sistema. Y entonces el liderazgo se puede generar de esa manera más orgánica. Sí, Marisela. Sí. Fíjate que yo tuve la gran fortuna cuando estaba jovencita, no sé si acuerde a alguien de por aquí, no voy a volver a ver a nadie, pero que sea más o menos de mi edad. Ay, querida. Quisiera. Fui lo que se llamaban contadores públicos privados, contador privado. Entonces te enseñaban, pero te enseñaban bien, te enseñaban bien. Tanto es así que a los 15 años entró al banco y a los 17 yo ya era cajera y a los 20 era cajera principal y después fui de todas las sucursales.
era Comermex, imagínense, ¿no? O sea, para quien se acuerde, para quien se Yo acuerde. sí me acuerdo. Las muchachitas, pues no, pero los que estamos de mi edad. Entonces a mí me sirvió muchísimo eso, porque a mí me dieron una oportunidad, yo estaba muy chica, pero yo tenía que ser la jefa de señoras que tenían por lo menos 2 veces más de edad que yo. Entonces, ese intercambio de relación, yo estaba muy fresca, con mucha apertura para escucharlas a todas ellas. Si me preguntas a mí cuál fue la clave de mi éxito, fue esa. Entonces, cuando ahora tengo la empresa, intenté reproducir un poco el mismo sistema, lo cual sí me ha dado resultados al 90%, nunca es al 100% porque son otros tiempos y otras cosas. Empezando por mi hija, porque como las dos somos cofundadoras y pues le llevo 18 años, entonces sí hay una brecha. Y le digo, me encanta, no sabes cómo me encanta tratar con señoras que son ya después de 40 años. Sobre todo que ya no tienen que andar detrás de los niños chiquitos. No sabes qué belleza es, porque ya tienen la capacidad de ver y de estar en otro nivel. Claro. Le digo, es una pequeñita receta de pastel si tú quieres que dices, Sí. Le digo, bueno, es que también trabajo con el 95% de mujeres. Entonces, sí hay que buscarle, sí hay que hacerle. Claro, sí, definitivamente. Siempre hay que buscar, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Exactamente. Muy bien, Marisela. Muchas leer gracias. esto, pero después, Claro que sí, espero que me te va a guste. servir mucho. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Muy bien, pues bueno, yo les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes. Lo he disfrutado mucho y espero verlas muy pronto. Muchas gracias a todos. Gracias.